Iglesia Vino Nuevo de la Palabra Revelada. Hola bendecidos, paz de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada o cuchillo de dos filos, y penetra hasta partir el alma, entiéndase mente, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El domingo anterior revisamos este pensamiento del apóstol Pablo, por cierto, bastante interesante. Hemos visto que la palabra de Dios causa un efecto que hace que después de una persona ser expuesta al conocimiento de ella, produce. Es así, bendecido. Produce. Cuando dice que la palabra es eficaz, lo que queremos decir es que la palabra de Dios cumple efectivamente los propósitos. Bueno, sabemos que proviene de Él y tiene su poder. Llamo toda tu atención acá, en esto que estoy diciendo. Su palabra proviene de Él y tiene su poder. En el libro de Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 dice así la palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Lo que está diciendo claramente el profeta Isaías es que ya usted ha visto la lluvia y la nieve. La lluvia y la nieve no regresa, no vuelve allá, sino que riega la tierra y empezamos a ver el efecto que produce esa agua en forma líquida y en forma sólida, como es la lluvia y la nieve. Da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Por qué? Porque el agua lo que hace es que hace germinar y producir. Por eso decía que cuando una persona es expuesta a la palabra que salió de la boca de Dios, produce. Así será la palabra, dice Dios, o mi palabra, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará y hace lo que el propósito de Dios, el cual Dios la habló y el cual prospera en aquello en el cual Dios la envía. El profeta Jeremías declara hablando la palabra de Dios: no es mi palabra como fuego, dice Dios, y como martillo que quebranta la piedra. Eso está en Jeremías capítulo 23, versículo 29. Definitivamente, bendecido, la Biblia contiene la palabra. Contiene la palabra que salió de su boca. Oído. Y toda palabra que salió de la boca de Dios, lo hemos dicho una y otra vez, tiene todo lo que necesitamos para nuestras vidas. En considerar perfectamente la guía de Dios con el fin de agradarle. Estaba viendo que uno de los versos más claros que habla sobre la vitalidad y el poder de las Sagradas Escrituras lo encontramos en lo que el apóstol Pablo les dice a los creyentes de Tesalonicenses, donde dice: por lo cual también nosotros sin cesar. Oído con esto. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, y aquí está la clave. Damos gracias a Dios, y bueno, ya en enseñanzas anteriores hemos hablado acerca de la importancia del agradecimiento a Dios. Y quiero aprovechar esta oportunidad también para darle gracias a Dios por la sabiduría. Darle gracias a Dios por el espíritu de revelación en el conocimiento de la palabra, para poder nosotros conocer este misterio,
Por eso esta palabra, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, que nos ha ofrecido cuando hemos conocido este plan, el plan de beneficios que tanto Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, para todo aquel que pone su confianza en la palabra que salió de su boca. Es importante que demos gracias a Dios. Entonces decía el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, y aquí Pablo está hablando de la palabra de fe, de esa palabra de fe que predicaba, la que el espíritu de sabiduría y revelación le da a conocer. Entonces dice, esta palabra, la sabia, la del espíritu de sabiduría y de revelación, la recibisteis, y espero que tú la recibas en esta mañana, no como palabra de hombres, sino según es en verdad. Dice ahí que la recibamos según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa, dice Pablo, hablando a ellos, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Y eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice que la palabra de Dios actúa. Preferiblemente, y es un consejo que doy, es que hay que permitir y hay que dejar que ella actúe. También hemos visto en estas enseñanzas que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es reveladora. La palabra de Dios es relevante. Tiene poder y es capaz para cumplir todo lo que Dios se ha propuesto al declararla. La semana pasada vimos ahí en Juan capítulo 6 versículo 63 que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Leámoslo, por favor. Ve allí conmigo a Juan capítulo 6 versículo 63. Dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Leamos. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es que la palabra de Dios dice ahí que solo se recibe en el espíritu. La palabra es viva. La palabra te dije que es eficaz. La palabra penetra, llega, rebosa, sobrepasa, es poderosa. Mira, la palabra de Dios es un deleite. La palabra de Dios, ella divide, parte y separa. La palabra de Dios es espíritu. Y te digo algo, bendecido, la palabra de Dios cuando está en medio de nosotros y está en medio de ti, cuando le hacemos nuestra declaración, nuestra confianza diaria, nuestro agradecimiento, ella envuelve un ambiente, ella produce un ambiente. Haga cuenta cuando, o visualice mejor, una nube alrededor suya. La palabra de Dios establece un campo de acción, un campo energético de acción, donde cuando se habla la palabra, ella atrae todas las cosas creadas. La palabra de Dios también te puedo decir que le dio vida y aliento. Le dio vida y aliento a todas las cosas, de tal forma que todas las cosas que hoy vemos, pues todas tienen aliento y vida. Quiere decir que este vaso tiene vida. Tú tienes vida, porque Dios fue el que produjo bajo su espíritu vida y aliento a todas las cosas. La palabra de Dios es espíritu. Son palabras que no se ven. Y esto es importante también que usted lo tenga en cuenta. Las palabras de Dios son espíritu. Es espíritu. Son palabras que no se ven. Incluso cuando usted habla, no salen de su boca cosas. Vamos allá a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11, versículo 3. Donde dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve,
fue hecho de lo que no se veía. Nosotros creemos que la palabra produce un ambiente espiritual y atrae las cosas creadas. Esto quiere decir, bendecido, que la fe es creer. La fe es crear y también la fe es recibir. Lo que sí sale, porque ya te dije que cuando usted habla la palabra, no salen cosas. Pero lo que sí sale de su boca son palabras que traducen los pensamientos que usted tiene en su mente. Entendiendo que cuando usted las habla, emiten la vibración y la frecuencia adecuada de la forma como fueron creadas en la eternidad. Por tal razón, las palabras de Dios en tu mente, ellas expresan y reciben las cosas las que tú pensaste, reciben las cosas que tú esperas, reciben las cosas anheladas como también recibes las cosas soñadas. Efectivamente, cuando todo lo que está en tu mente apunta, siempre y cuando esto vaya alineado hacia esa obra preparada de antemano por Dios. También vimos en clases pasadas que la fe es por el oír. Y también quiero darte esta sugerencia, aprovechando la oportunidad, para comentarte que este es uno de los ejercicios espirituales de vital importancia, el oír. Y dice allí en Romanos 10:17, que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Claramente nos está diciendo que la fe es por el oír y el oír por el continuo oír por la palabra de Dios. Aprendimos obviamente bajo este principio que la palabra es espíritu. La palabra es espíritu. La fe es del espíritu y el oír la palabra es del espíritu. Todo lo recibido de Dios, llámese pensamiento, llámese información, como conocimiento de Dios, lo hacemos por el oído espiritual llamado Acoe. A través de este oído espiritual Acoe se abre el entendimiento por la palabra. Y nos hemos dado que en este periodo de tiempo que ha pasado, en el cual hemos estado en cuarentena, he respondido a algunos interrogantes de personas que nos escuchan. Y la idea nuestra es continuar despejando todas las dudas posibles. Y hoy te digo algo, hoy no va a ser la excepción. Durante estas nuevas semanas que vienen, aclararemos y seguiremos diciendo varias cosas como recordaremos cómo Dios creó los cielos y la tierra, cómo Dios nos escogió en la eternidad en Él para poder llegar a la existencia. También recordaremos que Dios creó las cosas con la palabra de su poder. Oído, Dios creó las cosas con la palabra de su poder. A nosotros no. A nosotros, los hombres, fuimos creados por el Eterno, por Elohim, porque estábamos en Él y de Él salimos. Esto quiere decir que nosotros somos espíritus creados por Dios. También estaremos recordando por este principio que está en Génesis 1:26, que así como somos espíritus creados a imagen conforme a su semejanza, somos dioses. También vamos a ver en el transcurso de estas semanas cómo Dios creó las cosas con la palabra de su poder. Y oído, entienda esto. Las cosas se reciben por medio de conocer que Dios mismo nos las dio y nos las ha dado a conocer. Vamos allá, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Donde dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida, como todas las cosas que pertenecen a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder.
Ahí dice que nos han sido dadas. Ya Dios nos las dio. Porque es que Dios las hizo desde la eternidad, antes que tú nacieras. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida, que todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas. Dios nos las dio. Mediante el conocimiento, oído, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué fue lo que Dios nos dio? Bueno, nos dio preciosas y grandísimas promesas que por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, pues podamos ser participantes de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina encierra todas las cosas que Dios creó, esas que llamó aquí el apóstol Pedro, las que pertenecen a la vida y aquellas que pertenecen a la piedad, que son, hombre, las cosas que pertenecen a la tierra y aquellas cosas espirituales. Habiendo huido, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto quiere decir que Dios te dio todas las cosas, las que pertenecen a la vida y las que pertenecen a la piedad, precisamente pensando en que tú y yo hoy íbamos a estar en un mundo, en una tierra, en un globo terráqueo. Íbamos a estar donde Dios nos colocó, en ese lugar. Pues con estas cosas que Dios te dio, pues ya podemos huir de cualquier corrupción. Mira, a causa de la concupiscencia y de los malos pensamientos, de las malas intenciones y aún de los malos deseos de los hombres, que, hombre, sabemos que cada vez más este presente siglo malo, este siglo es malo, pero no porque Dios lo hizo malo, sino porque el mismo hombre se ha encargado de llenarlo de maldad. ¿Ok? También vamos a ver que dentro del predestino de Dios en amor, en el que Dios preparó las cosas, allí están tus planes, allí están tus sueños, como también allí están tus aspiraciones. Bendecido. Cuando usted habla la palabra de Dios como lenguaje espiritual, hablando de ese lenguaje que lo identifica, la palabra de Dios puesta en su boca se convierte en un cuchillo de dos filos. El apóstol Pablo usa esta expresión porque le está escribiendo a una iglesia, una carta, a una iglesia de costumbres, prácticas y tradiciones de la ley judaica. Actos, sucesos representativos y típicos del antiguo pacto. Como lo vimos el domingo anterior, allí en ese tiempo hubo gente que usaba el sacrificio de animales dentro del templo, en el templo. Y eso lo estudiamos el domingo pasado. Te digo algo, bendecido, porque es el corazón del mensaje y es a donde quiero llegar. La gracia es el tiempo de Dios para todos. Oído con esto y lo voy a repetir. La gracia, y tenlo bien en cuenta y presente, la gracia es el tiempo de Dios para todos. Entendamos esto. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo está basado en el tiempo o dispensación de su gracia. Vamos allá y lo revisamos en Efesios capítulo 1, donde dice en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio. Oído, dice el apóstol Pablo, dándonos a conocer el misterio. Si lo estaba dando a conocer, era porque no era conocido. Sin embargo, en algo estaban ellos creyendo, en algo estaban ellos creyendo. Y sigue diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo estaba hablando de misterio, estaba hablando del plan reservado desde la eternidad, un plan que ya existía y fue creado por Dios para darlo a conocer, para que se revelara. Por eso que lo quiso presentar Dios así, como misterio, escondido, oculto, reservado y predestinado para la iglesia. Lo da a conocer, óigase bien, porque se lo propuso en su mente.
Este misterio no pudo quedarse sin revelar. Cuando el apóstol Pablo habla estas palabras, pensaba en aclarar. Esto significa dejar claro que Dios cumplió su palabra en darnos a conocer su plan o el misterio por medio de Cristo, y expresó diciendo, hablándole a ellos. Como tuvo que dejar claro el apóstol Pablo, lo que da a conocer es que fuimos elegidos para recibir gratuitamente. Tremendo esto, ¿verdad? Lo que da a conocer en ese misterio, lo que da a conocer en ese plan oculto y secreto para ti y para mí, es que lo da a conocer porque fuimos elegidos para recibir gratuitamente. Y vamos a revisarlo allí en el versículo 6, donde dice, Dios nos eligió. Ya ahí nos está dando algo de importancia, ¿verdad? Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Ahora va a decirles a ellos y a decirnos a nosotros por el Espíritu Santo lo que recibimos gratuitamente. 2 puntos, versículo 7. La sangre que Cristo derramó en su muerte, la sangre que Cristo, hablando de Jesús, derramó en su muerte, pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. Lo que quiso decir Pablo fue, la sangre de Jesús pagó el precio con su muerte para, el propósito, para el rescate de todos los hombres en librarnos de la esclavitud. Entonces, por eso es que dice que por medio de la fe en su sangre nos hizo libres. Y te lo digo otra vez, bendecido y bendecida que me escuchas, tú eres libre. Tú eres libre. Lo que te digo es que usted tiene toda la evidencia de justicia para que no se deje engañar. Cuando revisamos Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cuánto más esta sangre limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Y Romanos 3, versículos 24 y 25, dice allí, Romanos 3, versículos 24 y 25, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es que Dios no te cobró nada, bendecido. Mira esto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Esto quiere decir claramente que si no hay cuerpo partido ni sangre derramada, pues obviamente Dios no podía manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y la segunda parte del versículo 7 dice que usted por la generosidad de Dios, fue perdonado. Fue perdonado. Vayamos allá al libro de Isaías capítulo 53, versículo 5, y leemos el 5 y el 6. Y la verdad es que nosotros siempre hemos recordado el versículo 5, pero hoy vamos a estudiar el versículo 6. Leamos el 5. Dice, mas él, estábamos hablando de una profecía 800 años antes que pasaran los sucesos.
Mas Él, hablando de Jesús, aquel que se ofrece a sí mismo como propiciación, para que su sangre, ofrecerse a sí mismo para que su sangre, a través de su sangre, poder manifestar por su gracia la justicia. Entonces dice, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Oído esta segunda parte. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que está diciendo es que nos descarriamos. Esta palabra significa descarriamos, descarriar, desviar, apartar, perder. Y dice el libro que todos estábamos en él, bajo el rumbo, en el redil, refiriéndose al texto de Isaías, ya que menciona una comparación o símil de los hombres como ovejas. Oído, y no fuimos nosotros, mejor dicho, no fue usted, ni yo, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu vecino, lo que hizo o lo que pasó para que el hombre estuviese descarriado. Primero que todo, ya venía una historia, ya venía un registro de pecado en la transgresión de Adán hacia Dios. El pecado de Adán, conocido como el pecado original, como también el pecado del mundo, el pecado de los hombres, hasta Jesús. De ese pecado, nos descarriamos. Dice que nos apartamos, nos separaron, nos separamos, nos desviamos, nos extraviamos, nos hicieron perder la orientación y el camino de Dios. Y dice la palabra que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Vamos allá a Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice así. Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo les dice que estaban destituidos. Lo que hizo el Padre fue hacernos justos, porque con su justicia fuimos perdonados. Y esto es importante que ya vayas relacionando un versículo con lo que estamos leyendo ahora. Te decía anteriormente que para poder Dios manifestar su justicia tuvo que presentar la sangre. Y Dios se hizo, o más bien, Dios nos hizo su justicia, porque con su justicia, a través de su justicia, nosotros fuimos perdonados. Si vamos allá a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, dice así, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y ya vimos que uno de los significados de que fuimos descarriados es que fuimos desconciliados. Y algo que fue desconciliado es porque algún momento estaba conciliado. Y Dios, haciendo su justicia, lo que hizo fue reconciliarnos. Y dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, a toda la humanidad. Oído, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice claramente que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está. Ese es el intercambio. En Jesús recibe el pecado, no siendo pecador, pero inmediatamente lo que es él, justicia, nos la da a nosotros gratuitamente. Dios tuvo que hacer algo. Y lo hizo gratuitamente. Se ofreció como buen padre ir al rescate de todos en la manifestación de hijo.
y para hacer manifestación de Hijo se hizo cumplir el sacrificio, ya no de animal, sino el cordero que tanto Juan dijo que iba a quitar el pecado del mundo, que el pecado, entre otras cosas, era lo que separaba y apartaba, lo que hizo perder la orientación y la guía de Dios a los hombres, y Dios tenía que restablecerle al mismo la reconciliación. Mira, esto me hace pensar de inmediato en ti y en todos aquellos que nos van a escuchar, porque el amor y la gracia del Padre demostró la redención eterna y el perdón de los pecados. Viendo bien esto, o más bien entendiendo bien esto, el plan de Dios por medio de la gracia, pues para recordarte algo, fue hacerte la justicia de Dios. Y vemos que por medio de la fe en la sangre hizo que fuésemos justificados gratuitamente, bendecido, gratis, el mejor regalo. Cuando la palabra refiere pecado y mencionamos la palabra pecado, inmediatamente se asocia pecado con error, con falta, transgresión, conciencia o consciente, separados, destituidos, condenados, descarriados, desconciliados, desviados, alguien que rompió o perdió relaciones. Pero tremendo esto, bendecido. Siendo Dios como es, todavía no habiendo nacido nosotros, hablando de tú y yo, mira, siendo Dios como es, bendecido, imposible, manifestado como Padre y siendo Padre el bueno y justo, imposible que nos iba a dejar en esa condición. Y algo que me recuerda al Espíritu Santo, cuando en el libro de los Romanos quedó el registro de estas palabras. Hay una versión en especial que habla del estado de inocencia, en la que Dios nos ubica y nos regresa al origen. Hablo de estado, hablo de condición y más que todo posición. Vamos allá al libro de los Romanos capítulo 3, versículo 5, y lo voy a estar leyendo en la versión TLA. Dice así. Bueno, empieza por esto. O sea, empieza el pensamiento y lo arranca así la palabra. Todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo. Está hablando Pablo. Vuelvo y digo, para que tengas en cuenta esta lectura. Cuando leemos estos pensamientos, debemos leerlos en el tiempo que fue escrito y en el momento de la situación, como se dijo el pensamiento. Dice así: todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo. Ahora viene el siguiente interrogante. Lo puedes leer en tu Biblia. Cuando hacemos algo injusto, ¿Dios se enoja y nos castiga para resaltar su justicia? Mira, tremenda pregunta que hace el apóstol Pablo, ¿eh? Porque está partiendo de una base, está partiendo diciendo, todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo. Entonces viene la siguiente pregunta. Cuando hacemos algo injusto, para no colocarle la palabra malo, ¿Dios se enoja y nos castiga para resaltar su justicia? Estas fueron las palabras de Pablo pensando como humano, en carne, por decirlo así. De acuerdo a las acciones de aquellos hombres infieles a Dios. Y estas palabras respaldan que Dios es justo y el único bueno. Y contesta la pregunta. Ya vimos cuál es la pregunta.
que si hacemos algo malo, pues si hacemos algo malo o algo injusto, Dios se enoja y nos castiga para resaltar su justicia. Entonces viene la respuesta: de ninguna manera, de ninguna manera. Si Dios no fuera justo, viene ahora otra pregunta. Si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decidir quiénes somos malos y quiénes somos buenos? Versículos 7 y 8. Alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. En tal caso, podría alegarse que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! No se equivoquen. Pero no se equivoquen, dice Pablo. Pensar así es un error. Además, no solo es lo que quiero enseñar, decía Pablo, aunque algunos me acusan de hacerlo. Y aquí meto la cucharada. Un paréntesis entre lo que estaba hablando Pablo y de lo que pensaban de él en referencia al evangelio de la gracia, al evangelio del Espíritu, y no el de la carne o el de la justicia por la ley. Mira, yo visualizo esa cena allí, el apóstol Pablo y gente hablando y diciendo: oye, se está hablando del hereje y del apóstata de la ley, el apóstol Pablo. Mira, estos no entendieron el mensaje ni la predicación de Pablo. Y a algunos les costó, como también hoy le está costando a la gente entenderlo. Como quien dice, de él decían: ese es el que está diciendo que haga lo que haga la gente, son perdonados. Bueno, eso es la justicia de Dios. Así fue la justicia de Dios. Por lo que más enfatiza la gracia de Dios, es que la gracia de Dios no es licencia para seguir con los errores, como tampoco es libertinaje espiritual. Porque entre otras cosas, bendecido, libertinaje espiritual es una contradicción. El libertinaje es de la carne, mientras que la gracia de Dios es del Espíritu Santo. Y sigue diciendo el versículo: en todo caso, dice Pablo, Dios es justo y castigará a esos mentirosos. Oído, sigue diciendo el versículo y te lo voy a decir ahora. En todo caso, Dios es justo y estos recibirán de aquello que dicen sus mentiras. Dios es justo y nos hizo su justicia. Estableció la vida del Espíritu en nosotros. Los que nacimos siendo trasladados a su reino, no fue por medio de nosotros mismos, ni de algún gran esfuerzo en nosotros, ni mucho menos de nuestros progenitores, sino que fue por su gracia, fue gratuitamente, así fue el designio de su voluntad. Siendo justos, la gracia nos enseña la vida del Espíritu y no la licencia de hacer lo injusto, sino que siempre hacer en lo posible lo bueno, lo justo, lo pertinente, lo que es amable, lo que es agradable a la vista de Dios, del Espíritu, y poder agradar a Dios y también agradar a los demás en Cristo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo categóricamente: nadie es justo. Vamos a revisarlo ahí en el versículo 9. Pregunta otra vez el apóstol Pablo. Versículo 9. ¿Quiere decir todo esto que nosotros los judíos somos mejores que los demás? Respuesta: claro que no. Como ya les dije, seamos judíos o no lo seamos, refiriéndose a los gentiles, todos somos pecadores. Versículo 10. La Biblia lo dice la Biblia. Por eso les digo que el único justo es Dios.
Lo que quiere decir esto es que, siendo justos, todavía se sigue errando. Como nadie es justo, aunque lo son, porque Dios nos hizo su justicia y fuimos todos perdonados, dijo Dios, y yo me imagino a Dios diciendo, prefiero perdonarlos definitivamente, incluirlo allí dentro del plan eterno. De lo contrario, siempre tendrán que sacrificar al animal. Tenga muy claro esto, bendecido. Cada quien asume y es responsable de sus acciones. Y dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y sigue Pablo diciendo, nadie es justo. Versículo 11. Nadie entiende nada, ni nadie quiere buscar a Dios. Pregunta. ¿Esto es ser justo? ¿Esto es ser justo? ¿Que nadie entiende nada, ni nadie quiere buscar a Dios? Pregúntese como yo lo hice y le di la respuesta. Responda la pregunta. Si no buscar a Dios, ¿es de justos? Para darte un ejemplo, lo que deseo transmitir, bueno, más bien el Espíritu Santo, es que tengas paz. Dios te llamó a libertad. Y aclararte que eres libre, porque donde está el Espíritu de Dios que está en ti, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. No buscar a Dios es de justos. Respuesta: no es de justos. Es de justos siempre buscar en términos de considerar, atender, obedecer, funcionar y convertirse en la prioridad del justo, su plan y su voluntad. Pero, según esto, ¿qué pasa aquel que no lo hace? Pregunta: ¿se muere? ¿Le cae una tractomula encima? ¿Le apedrean? Mira, bendecido, todavía no he visto a alguien por no buscar a Dios que le caiga una tractomula encima. Sigamos leyendo y vamos resolviendo la ecuación. Mire Pablo lo que decía, versículo 12. Todos se han alejado de él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Y hagamos nuevamente el ejercicio con lo que Pablo viene hablando. Mire, hablar mal, maldecir o decir mal y decir mentiras no es de justos, no es de justos. Y todavía, bendecido, todavía al sol de hoy, no he visto a alguien por hablar mal o decir mentiras caerle una tractomula encima. Sigamos leyendo. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Ay, oiga esto, amigo y bendecido. Hablar con amargura, con raíz de amargura, con resentimientos y llenos de rencor, claramente te puedo decir que no es de justos. Pero que me diga alguien de este grupo, caerle una tractomula encima por su amargura. Versículo 15. Fácilmente se enojan y matan con cuchillo. Yo le agregué, fácilmente se enojan y matan con cuchillo de palo a cualquiera. Wow. Y aquí en este grupo ya empieza a crecer la gente. Bueno, cualquiera pensaría que coger rabia o enojarse no hace daño y es lo más normal del mundo. Pero no es de justos herir a las personas. La palabra dice, y te lo voy a parafrasear: coge tu rabia de vez en cuando, pero que no sea perjudicial para tu salud, ni mucho menos para la salud de los demás. Si usted está aquí en este grupito, vaya, usted está vivito y coleando, y por eso no le va a caer una tractomula encima. Versículo 16.
A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz, ni respetan a Dios. Bueno, ahora ustedes hagan el ejercicio, saquen sus propias preguntas y respuestas, como también saquen sus propias conclusiones. Y voy enseguida al versículo 19, donde dice: sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. Versículo 20. El cumplimiento de la ley, oído con esto, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores y culpables. Pero se va a sorprender bendecido y se va a deleitar con el versículo siguiente. Versículo 21. La palabra misma nos enseña claramente. La palabra misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta. Ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Todos hemos pecado, está diciendo, y por eso todos estamos lejos de Dios. Lo que recibo de este pensamiento es que es lo característico del pecado y cuando la gente está en la posición de acusar. De esta forma el pecado ha hecho ver la condición, ver el estado y la posición al hombre que comete la falta siempre o lo que es injusto. Versículo 24. Pero Él nos ama mucho. Yo también te lo digo en esta hora. Pero Dios te amó con amor eterno. Y Dios te ama mucho. Y te declara inocente. Y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Versículo 25. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que hicimos. Él, Dios, es justo y solo acepta a los que confían a Jesús. Al final del pensamiento va terminando el apóstol Pablo con esto. Y dice así: pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Mire, amigo y bendecido, Dios te perdonó una vez y para siempre. La sombra del antiguo pacto en presentar ofrenda para el sacrificio llevaba al sumo sacerdote con la sangre del animal, y esto solamente cubría el pecado de él y el de los seguidores. La verdad pasada, siendo útil y verdadera sombra, válida como ofrenda agradable a Dios, oído, no fue capaz, siendo de animales, de quitar el pecado del mundo. Y esto lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 14. Usted lo puede leer en su casa. Te leo algo así por ahí muy encimita. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. No le agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Versículo 9. Y diciendo luego: he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero, quita la sangre de animales, para establecer esto último.
mi cuerpo y mi sangre derramada, el cual se hizo manifiesta la justicia. En esa voluntad dice la palabra que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ya no había necesidad de entrar una vez al año con sangre de animal. Aquí lo está diciendo a través de Jesús. O sea, lo que significaba el mismo Dios hacerlo en Jesús. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos y repetidos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y la verdad presente dice que una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados, siendo la sangre que presentó el Padre, la ofrenda para quitar, la ofrenda para recoger, cargar y borrar el pecado de los hombres. La verdad presente en Jesucristo quitó el pecado. Si lo quitó, si lo recogió, si lo cargó, el pecado no existe, porque ya tú y yo no estamos lejos de Dios, que era lo que separaba y apartaba al hombre a Dios, el pecado. Pero como ya no existe y está el Espíritu de Dios en ti a través de Jesús, pues ya el Espíritu de Dios está en ti y tú eres libre. Dios te ha perdonado una vez y para siempre. Entonces, volvamos a repetir Isaías 53, versículo 6, donde dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, mas, espero que lo estés leyendo, mas Dios cargó en él, en el cuerpo partido y la sangre derramada por medio de la fe en la sangre que Jesús derramó allí en el pretorio y en todo su sacrificio para darnos beneficio, cargó el pecado de todos nosotros. Entonces la pregunta sería, bendecido, y esto no es para convencerte, porque yo no convenzco a yo no vine aquí para convencer a nadie. Yo vine para aclararte y darte a conocer lo que está escrito en tu Biblia, que es la misma que tengo yo. Entonces, ¿dónde quedó el pecado? ¿Quién lo carga? ¿O quién lo cargó? Si en Isaías este anuncio lo está hablando en el tiempo pasado, como una verdad pasada, que todavía no había sucedido, pero que cuando sucedió, consumado fue. Y esto estaba establecido en los planes de Dios desde la eternidad. Pero bueno, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que la tradición dentro del mismo sistema religioso nos ha infundido, aprovechándose de los fieles? Bueno, ¿qué es lo que hay? La conciencia de pecado, lo que nosotros hemos llamado una conciencia culpable. Y esto es un arma, una herramienta que usa la tradición religiosa o las mismas personas, la misma gente, para acusar, hacer ver a la gente culpable y ofrecerles temor, miedo. Y el miedo esclaviza, esclavitud de sus propias conciencias. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 8, Dios nos mostró abundantemente su bondad con completa sabiduría y entendimiento. Porque esta sabiduría es la que estamos hablando. Sabiduría que estuvo oculto, que no es de este mundo, ni es de este sistema, ni mucho menos la hablaron los príncipes de esta tierra, ni de este sistema, sino que fue dada a los reyes y sacerdotes de este nuevo pacto, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En esta semana escuché una frase que me llamó la atención, que vale la pena resaltar. Oído,
no fue que Egipto dejara ir libre a Israel. Oído con esto. No fue que Egipto dejara ir libre a Israel, el pueblo de Dios, por la esclavitud a la que fue sometida, sino que Israel quisiera ser libre de la esclavitud de Egipto. Espero que esto te diga algo. En ese tiempo lo que Pablo conoció y vivió fue gente que Dios liberó por medio de este misterio escondido, porque eso fue lo que Pablo vino a hacer en ese entonces a la tierra, y por eso Dios le cambió su manera de pensar, de ser un perseguidor a la iglesia o de la iglesia, en convertirse en el perito arquitecto de la gracia y el predicador de esa fe que tanto él decía que esta es la palabra de fe que predicaba. Mira, la gracia ya había sido dada y estaba presente, pero que muchos en ese entonces no vieron y la tenían a sus espaldas sin saber que estaba allí presente. La predicación del apóstol Pablo con Cristo empieza a salir a la luz, a la revelación de todo ese plan de rescate para que su pueblo fuera libre una vez y para siempre. Entre otras cosas, hablando, de Dios consistía en regresar al hombre a la vida eterna, a esa identidad espiritual, como lo hizo en el comienzo, sin tener en cuenta ninguna intervención humana. Por eso sigue diciendo en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, hagamos el siguiente análisis, y más que análisis, es entender que si hay culpa, hay ley. Si hay ley, está presente el pecado. Y con pecado y ley hay esclavitud. Entonces, lo que se quiere y lo que pasa hoy con la ley y con la norma, y más cuando se ejerce presión para que sea de carácter obligatorio, haciendo inhibir o inhibiendo o coartando esa libertad, la vida y los derechos del creyente, del ser humano, de todos sus beneficios, de conocer los privilegios y los regalos de Dios a todas las personas. Esto así de presión, con piedras, con escopeta en la mano, más esclaviza a la persona. Mira, bendecido, no hay nada más dañino que estar en la mente de las personas, que si no haces esto, va a ver lo que te va a pasar. Qué mejor que hacer las cosas de manera espontánea, realizarlas con toda la tranquilidad, siempre buscando el orden de los pensamientos, el orden de tu mente, de los pensamientos de Dios en tu mente, de una manera espontánea, voluntaria, de una buena conciencia, sobre todo limpia, justa y honesta. Cuando dije en cierta ocasión que si usted alcanzara a dimensionar la grandeza del amor de Dios, bendecido, mira, usted ama, se ama y ama al prójimo. Como también lo vi en esta semana de alguien, una frase que también me llamó poderosamente la atención. Mira, bendecido, vive y deja vivir libremente a los demás. Y cierro con esto, bendecido. Te dije que hay más y que la siguiente semana vamos a charlar más y vamos a aclarar más inquietudes. Lo importante es que todo esto lo vayas asimilando y tú saques tus propias conclusiones. Te declaro bendecido, te declaro guardado en Jesucristo, declaro buenas noticias, declaro buenos tiempos para ti y buenos tiempos para toda tu familia. Te digo que fuiste perdonado, eres libre de la maldición de la ley, ¿ok? Entonces, bendecido, un abrazo, hasta luego.